guerreros del mercado, satoshi maniáticos y héroes silenciosos. Aquí, en el criptoespacio profundo, donde cada vela es una señal y cada día una batalla, hoy les traigo noticias que están a punto de sacudir la base del sistema tradicional. Mientras tanto, el mercado sigue moviéndose con una mezcla de tensión y oportunidad. Entonces, lo que pasó en Wall Street y en el mundo cripto no es cualquier cosa, sino la antesala de una reconfiguración total del poder financiero. Así que, sin más preámbulos, vamos directo al campo de batalla para analizar lo que nadie te está contando. Wall Street quiere apurarse. El ETF de altcoins está a la vuelta de la esquina. Esto va a sonar loco, pero cuando veas por qué importa todo, tendrá sentido. CBOE-BZX y NYSE-ARK, dos titanes del sistema tradicional, acaban de hacer algo que no suele salir en los titulares. Han solicitado a la SEC un cambio en las reglas del artículo 19b4 para acelerar el listado de ETFs de criptomonedas. En lugar de esperar 240 días, ahora los nuevos ETFs podrían listarse en 75. Y no solo de Bitcoin o Ethereum, también de altcoins como Solana, XRP o Dogecoin. Y aquí es donde la narrativa se rompe, justo antes del posible rebote. Entonces, esto es una rebelión financiera silenciosa. Las empresas institucionales están presionando para abrirle la puerta a una nueva fase del ciclo alcista, ETFs con exposición a smart contracts, DeFi, y la nueva liquidez institucional que lleva años acumulando en las sombras. Por lo tanto, la estrategia clave aquí es consolidar bajo presión, para luego borrar resistencias. Esto no es casualidad, es una fase de guerra cripto disfrazada de regulación. Así que cuando el mercado esté en soporte clave, ellos ya tendrán los vehículos listos. Mientras tú ves un retroceso, ellos están activando su próxima acumulación ninja. Phoenix Group, el minero que desafía al sistema con una reserva de guerra. Descubrí una táctica que muchas ballenas usan, y pocos la reconocen. Desde el criptoespacio profundo, una noticia que huele a pólvora institucional. Phoenix Group, empresa listada en la bolsa de Abu Dhabi, acaba de anunciar una tesorería de $150 millones en BTC y Sol. Todo guardado con visión de largo plazo. Esto no es especulación, es estrategia. Primero define el soporte, luego observa cómo las ballenas se mueven en silencio. Ellos entienden que esta es una ventana de acumulación. Mientras los traders de corto plazo miran velas japonesas, los verdaderos dueños del juego hacen apuestas gigantes. Por lo cual, la segunda parte de la fórmula institucional es acumular antes de que se note. Y ojo, esto no lo hace cualquier empresa, lo hace un player institucional real, con estructura auditada, contratos garantizados y visión clara. Además, esto lanza una señal a otros actores: ¿estamos reescribiendo el modelo financiero? ¿Y tú? Bolivia y El Salvador, la geopolítica cripto despierta en América Latina, estaba ahí, frente a todos, pero pocos lo estaban viendo. Eso cambia el juego. Mientras la Casa Blanca, el FMI y el Gafi siguen obsesionados con mantener la narrativa institucional, dos países del sur dan un golpe de realidad. Bolivia y El Salvador firmaron una alianza para promover las criptomonedas como alternativa confiable al dinero fiat. Bolivia en plena crisis del boliviano, Bolivia dice basta. Se une a El Salvador para intercambiar políticas públicas, infraestructura digital y herramientas de inteligencia cripto. Entonces, por eso el siguiente paso puede ser lo que marque la diferencia entre ganar o perder. Esto es geopolítica cripto pura, no es marketing, es resistencia monetaria real, con olor a revolución. Yo llamo a esta táctica la criptoresistencia, espacio mínimo antes del breakout. Además, este movimiento rompe la narrativa del control del relato y muestra que el verdadero poder ya no está en los bancos centrales. Por lo tanto, el sistema tradicional tiembla cuando los pueblos toman el control. ETH con staking en ETFs, el sueño de los institucionales se acerca. Cuando empecé a escarbar en los flujos de ETH, lo que encontré fue brutal. Atentos a esta jugada, los analistas Nate Geraci y Han Wang acaban de decirlo claro:
Si la SEC permite que los ETFs de Ethereum incluyan recompensas por staking, podríamos estar ante un evento transformador. Puede parecer confuso desde fuera, pero si lo desgloso, es bastante simple. El capital institucional no solo quiere precio, quiere rendimiento. Quiere yield sin salir del mercado regulado. Y con un ETF que te da acceso a ETH más staking, lo tendría todo. Esto no es cualquier cosa, es una reconfiguración del poder financiero. Y luego añades este impulso, el flujo institucional escondido. Además, esto no solo haría volar a ETH. Arrastraría a todo el ecosistema, XRP, Solana, DeFi, préstamos en BTC, altcoins con casos reales, todo bajo una nueva narrativa. Entonces, cada vela importa, cada soporte habla, y cuando ese ETF llegue, el mercado ya no será el mismo. Análisis técnico cripto Bitcoin. Bitcoin se mantiene sólido en torno a los $118.510, con un soporte clave en los $116.000. Si esta zona cede, podríamos ver una caída hacia los $110.000 o incluso a los $100.000. Algunos analistas sugieren que esta corrección podría ser una oportunidad para acumular antes de un posible rally. Sin embargo, la volatilidad sigue siendo alta, y cualquier movimiento brusco podría cambiar la narrativa. Ethereum. Ethereum cotiza alrededor de los $3.856, acercándose a la resistencia de $3.875. Si supera este nivel, podría impulsarse hacia los $4.000. El ecosistema DeFi sigue mostrando señales de crecimiento, pero cualquier retroceso podría llevarnos a los $3.700. La clave estará en observar cómo reacciona ante la resistencia actual. XRP se mantiene firme en los $3.17, con un soporte en los $3.02. La reciente integración con PayPal ha generado optimismo, pero la volatilidad sigue siendo alta. Cualquier noticia institucional podría actuar como un catalizador para un movimiento significativo. Solana. Solana cotiza en torno a los $181, con un soporte en los $171. La red ha mostrado signos de recuperación, pero la resistencia en los $183 sigue siendo un obstáculo. Un cierre por encima de este nivel podría abrir la puerta a un rally hacia los $200. Dogecoin. Dogecoin se mantiene por encima de los 22 centavos, con un soporte en los 21 centavos. La comunidad sigue activa, pero la falta de fundamentos sólidos podría limitar su crecimiento. Sin embargo, cualquier aumento en el interés podría desencadenar un movimiento alcista. El tablero mundial se reconfigura, la guerra cripto se intensifica. Lo que está pasando aquí no es casualidad, y te voy a mostrar por qué esta partida se juega en múltiples frentes. Mientras el FMI y Gafi redoblan su narrativa para controlar el criptoespacio, Bolivia y El Salvador emergen como piezas clave en esta nueva geopolítica monetaria. Bolivia, en plena crisis de su moneda fiduciaria, se alía con El Salvador para impulsar una adopción real y profunda de las criptomonedas, no solo como inversión, sino como herramienta de soberanía monetaria y resistencia frente al sistema tradicional. Por lo tanto, esta alianza rompe el control institucional y marca un precedente para la integración regional en finanzas descentralizadas, DeFi. Esto es más que una simple cooperación, es un pulso directo a la dominación del sistema financiero global. La Casa Blanca y el Tesoro, ¿control o adaptación? Por otro lado, la Casa Blanca bajo la administración Trump finalmente publica un informe largamente esperado sobre criptomonedas, lo que indica una posible apertura hacia la regulación, pero también un intento claro de mantener el control del relato. Mientras tanto, las grandes potencias preparan sus movimientos en este campo de batalla silencioso, por lo cual, entender esta dinámica es clave para anticipar las siguientes fases de la guerra financiera global. Así que, no es solo una cuestión de regulación, es una guerra por la soberanía monetaria que va más allá de las fronteras. Cripto y soberanía 3.0, la batalla que define el futuro. Además,
La estrategia de estas naciones pequeñas pero rebeldes abre la puerta a un concepto que hemos explorado en videos anteriores, la soberanía monetaria 3.0, donde el poder regresa a las manos de los pueblos, no a los bancos centrales o las instituciones globales. Entonces, cuando analizas cada bloque de esta historia, desde los ETFs acelerados, pasando por la acumulación institucional, hasta la reconfiguración geopolítica, te das cuenta de que no es casualidad. Mientras investigaba, descubrí un patrón que he llamado mentemorfosis. La mente del mercado se adapta en silencio antes del gran movimiento. Por lo tanto, esta es una fórmula de 3 partes que los verdaderos guerreros del mercado ya están aplicando. Primero, detectar las señales que solo las ballenas y los jugadores institucionales pueden ver. Luego, interpretar la narrativa oculta detrás de la regulación y la geopolítica. Y finalmente, posicionarse antes de que la mayoría siquiera entienda lo que está pasando. Pero si te detienes ahí, estarás perdiendo lo más importante, la conexión entre estos movimientos y el impulso global del mercado cripto. Por otro lado, la segunda parte de esta fórmula es entender que este ciclo alcista no solo se basa en precio, sino en soberanía monetaria, resistencia institucional y la guerra silenciosa por dominar el sistema financiero. Además, mientras el mundo mira hacia otro lado, aquí estamos nosotros, entendiendo que cada vela es una señal. Cada retroceso una oportunidad, y cada noticia un fragmento del mapa para la victoria. Por eso, la siguiente táctica hace toda la diferencia. Mantener la visión, ser paciente y actuar con estrategia, porque la verdadera batalla es de los que saben esperar y avanzar. Estrategas del criptoespacio y amantes de la libertad financiera, cada movimiento cuenta en esta guerra silenciosa. No dejes que te lo cuenten, sé parte de la resistencia. Suscríbete, activa la campana, y no olvides revisar los enlaces en la descripción para aprovechar las mejores herramientas y estrategias. Mientras todos dudan, los que actúan están ganando. Nos vemos en el próximo viaje por la criptoesfera. Vamos con todo.